Hola chicas, bienvenidos a otro encuentro virtual del Ateneo de Prácticas de Lenguajes. ¿Cómo están ustedes? Espero que bien. Bueno, en el encuentro de hoy lo que vamos a hacer es analizar una parte de esta guía de normas APA, ¿sí? Que como yo les anticipaba a ustedes, las normas APA lo que nos permite a nosotros es manejar el texto, pero desde el aspecto de su forma, desde el aspecto formal. En este caso, hoy vamos a analizar todo lo que tiene que ver con las citas, que es un recurso que ustedes van a utilizar un montón, y además con las notas al pie. Después vamos a trabajar con otros apartados que son importantes manejar, llámese tipología de letra, tamaños, títulos, el apartado de bibliografía, cómo manejar la bibliografía virtual, que ustedes utilizan un montón de bibliografía virtual. En eso nos vamos a ocupar en el próximo encuentro, ¿sí? Pero bueno, hoy nuestra clase va a estar centrada, repito, en dos aportes: las notas al pie y las citas, ¿sí? Lo primero que quiero decirles, chicas, es que nosotros trabajamos con las normas APA. Los profes de cuarto, a todos los profes de cuarto yo les envié este documento ya. ¿Para qué? Porque la idea es que los profes, cuando ustedes les pidan ahora, por ejemplo, tienen que entregar trabajos y todo, ya manejen esto. Es decir, yo lo explico y lo tienen que implementar en todas las otras materias, inclusive por supuesto en la planificación cuando llegue el momento. Pero por ejemplo, si Gonzalo les pide un trabajo, bueno, hay que manejarse con esta bibliografía de la norma APA, ¿sí? Y lo que sí les quería comentar es que por supuesto, y si ustedes ya leyeron el material, van a notar que si bien las normas APA lo que hacen es reglamentar un montón de cuestiones, también dan lugar a situaciones en las cuales una institución determinada puede pedir o generar una modificación. Por ejemplo, no sé, yo en la universidad se respete si trabaja con normas APA, pero los títulos los ponemos 2 puntos más de lo que piden acá, por ejemplo, en tamaño de letra 2 puntos arriba, ¿sí? Bueno, esas son algunas variables que se pueden dar, pero siempre y cuando estén establecidas y salgan desde la institución. Si no, hay que manejarnos de esta forma. Yo les anticipo una con la que siempre trabajamos en el instituto. Acá las normas APA y las 2020 sostienen esto. Cuando hablamos de el interlineado, ¿sí? y el tipo de cómo alineamos el texto, mejor dicho, acá plantean de que sea que sea a la izquierda eso. Y nosotros trabajamos con los márgenes justificados. En vez de tener margen a la izquierda, hablamos siempre de márgenes justificados. Bueno, ¿ven? Eso es una modificación propia que todos nosotros como institución, cuando trabajamos con cuestiones formales, por ejemplo en las planificaciones, pedimos que esté justificado. Y acá te plantean otra cosa. Bueno, esas son las variantes que les explicaba yo, ¿sí? Bueno, y una cosa que les quería decir es que yo sé que cuando uno está frente a esto dice, ¿yo cómo voy a hacer para sentarme a escribir? Y la realidad, chicas, es que esto se aprende practicando, haciéndolo. Así que les transmito tranquilidad por eso. Después también va a pasar otra cosa. Ustedes van a armar un archivo de Word, un documento, y después hay muchos cambios que ya quedan así en la compu, o ustedes pueden tener un documento de base y siempre ir modificando y trabajando ese, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar entonces. Notas al pie o final de página. Lo primero que tengo que decirles, ¿para qué usamos la nota al pie o final de página? La nota al pie, chicas, se utiliza como para brindar una información extra, pero no una explicación, ¿sí? Súper extensa. No puede pasarme que ustedes han encontrado textos así seguramente, en donde la nota al pie es más que el cuerpo del texto, ¿sí? Bueno, vean lo siguiente, ¿sí? Ustedes dicen, por ejemplo, tengo la nota al pie de la página de contenido, esta es la que trabajamos nosotros, ¿sí? Y esta es una nota al pie de copyright, y esto se pone según, en la tercera página, ¿sí? Pero de un libro, así que esta a nosotros ahora no nos sirve. La que sí nos sirve, ¿sí?
es esta, la del contenido. ¿Ven? Y mira lo que dice. Dice, una nota de contenido debe ser utilizada para complementar o amplificar algún tipo de información de manera sustancial en el texto. Como la presencia de notas puede distraer a los lectores, no las uses para incluir explicaciones complejas, tampoco para informaciones irrelevantes. Solo incluyas notas al pie de página si fortalecen la discusión. Ten en cuenta que como autor es más fácil agregar esta discusión en el texto que en una nota al pie. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar acá? Nota al pie de página. Vean, acá hay un ejemplo, ¿sí? En donde tenemos el texto y la nota. La nota va enumerada, ¿sí? Y en una letra mucho más pequeña va la aclaración o la información que ustedes quieren dar. Les cuento un ejemplo en donde se ha utilizado mucho la nota al pie de página en una planning, ¿no? Cuando ustedes en un momento están explicando, bueno, se utilizará como modalidad organizativa el proyecto y ustedes siguieron. Ahora, lo que pueden hacer, si siguieron en el cuerpo del texto explicando otra cosa, es utilizar una nota al pie en donde definen qué es un proyecto. ¿Ven? Ahí están utilizando de manera correcta una nota al pie. Bien, otra modalidad que se puede utilizar y que funciona de la misma manera que la nota al pie de página son las notas al final, ¿sí? En este caso, lo que hacemos, ¿sí?, es enumerar, ¿sí?, eh, cada una de esas notas y al final aparecen todas las aclaraciones pertinentes, digamos que, o ampliatorias que ustedes querían hacer. Si ustedes me preguntan a mí, para el tipo de producción que ustedes van a hacer, recomiendo más la nota al pie de página, ¿sí? Si estuviéramos, por ejemplo, les cuento casos, ante la producción de un ensayo, y un ensayo de 4, ¿sí?, entre 5 y 10 páginas, bueno, ahí sí utilizaría yo las notas al final de página, ¿sí? Pero, por ejemplo, un trabajo del tipo que vimos nosotros del informe, una planificación, iría y me parece que queda mucho más cómodo las notas al pie de página, ¿sí? Bueno, repito, acá lo que trabajamos fue notas al pie de página. Ahora lo que vamos a hacer es avanzar y nos vamos a dedicar a las citas, ¿sí? Lo primero que, mientras avanzo, lo primero que ustedes saben es lo siguiente. Cuando hablamos de una cita estamos hablando de una estrategia argumentativa, ¿sí? De hecho figuraba dentro de las que explicamos en el encuentro anterior. Lo que hacemos acá es poner una voz dentro del texto. Esto genera lo que se llama una polifonía dentro del propio texto. Ustedes posiblemente no utilicen una sola cita, sino que utilicen varias citas y espero que de autores varios, con diferentes marcos teóricos, porque eso lo que hace es más rico el trabajo de ustedes, ¿no? Ahora bien, lo primero que nosotros tenemos que manejar cuando trabajemos con las citas, chicas, es que existen dos tipos de citas, las citas directas o indirectas, o las textuales y las citas parafraseadas, ¿sí? Eso es lo primero que vamos a empezar a trabajar acá ahora, ¿está bien? Lo primero que tenemos que saber es que bajo la normativa de APA, cuando aparece una cita, ya sea directa o indirecta, siempre trabajamos con esta modalidad, la modalidad autor-fecha. Acá tenemos un ejemplo, Méndez Paz, 2009, ¿sí? Siempre trabajamos apellido y año. Ahora, lo que vamos a ver es que existen estilos a la hora de presentar este dato, ¿sí?, de la cita. Van a haber diferentes estilos y ahora los vamos a mostrar, ¿está bien? Lo primero que digo es que las citas textuales lo que hacemos es trabajar con un fragmento que sale tal cual del texto de origen y siempre va, ¿sí?, entrecomillado. Lo que hay que tener en cuenta cuando trabajamos con las citas textuales es la cantidad de palabras. Con menos de 40 palabras va con un formato, con más de 40 palabras
va con otro formato, ¿sí? Por ejemplo, con más de 40 palabras se genera un espaciado diferente, se centra la cita, ¿sí? Después vamos a ahondar en esta cuestión, pero sí, la cuestión básica es que en las citas textuales, ¿sí?, manejamos este límite de menos de 40 palabras de la cita o más de 40 palabras. Después tenemos las citas parafraseadas, ¿sí?, que acá lo que hacemos es dar cuenta de quién es el autor que dice esto, esa idea, pero nosotros lo que hacemos es la parafraseamos, es decir, la reescribimos utilizando términos propios de ese autor, pero no lo ponemos como aparece en el libro. ¿Está bien? Ahora, nosotros tenemos, ¿sí?, estilos para poder trabajar esa cuestión de la presentación de la cita. En primer lugar, chicas, tenemos el caso de lo que se llama la cita narrativa. Acá lo que nosotros vamos a ver es que dentro de lo que yo escribo aparece el apellido del autor, ¿sí?, y entre paréntesis el año. Entonces vean ustedes que dice, por ejemplo, en este exacto momento las partículas que habían sido aceleradas pasan inmediatamente a otro estado del alma. Berrío, 2019, afirma que esto es la prueba, y acá viene la cita entrecomilladas, ¿no? Y después vean, entre paréntesis, P.87. Pero el nombre el apellido del autor forma parte de lo que ustedes están elaborando, ¿sí? Este es el caso, repito, de lo que sería la cita narrativa. Después tenemos, ¿sí?, la cita basada en el texto. En este caso, vean, la cita aparece entre comillas y ya el apellido del autor, el año y la página va todo junto entre paréntesis. Dos formas distintas. Una, tenemos que el apellido del autor forma parte de nuestra producción y de nuestro texto, ¿sí?, en nuestra narración aparece, por eso es cita narrativa, y en el otro caso, directamente toda esa información va entre paréntesis, ¿sí? Ahora, la cuestión es esta. Esto que yo les estoy mostrando tiene matices, variantes, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo poner el apellido dentro de la narración, ¿ven? De acuerdo a Sánchez, 1994, año, cita, y finalizo con el número de la página. Después puedo poner la narración, el año, el autor, y que lo único que quede entre paréntesis sea el número de página. Después puedo volver a este caso que planteamos, en donde ponemos apellido del autor, año y página, todo entre paréntesis, ¿sí? Acá, en donde pongo primero la cita, ¿sí?, y después pongo año, ¿sí?, y página entre paréntesis, y por último, ¿sí?, en donde lo que hago es como separarlo, en donde dentro de la narración me aparece el apellido del autor y ya entre paréntesis, ¿sí?, año de publicación y página, ¿sí? Yo la recomendación que hago, ¿sí?, y esto va más como un consejo de escritor de este tipo de texto, es que ustedes vean cuáles son aquellas que a ustedes les resulta más cómodo utilizar en función de cómo escriben ustedes. No todas estas son aplicables al estilo de uno, ¿sí? Yo, por ejemplo, la del ejemplo número 1 es una de las que más utilizo, ¿sí? Y si no, el 3 también. Esos son como los dos casos que más utilizo. No significa que no implemente los demás, pero por cómo escribo yo, por cómo elaboro y narro mis oraciones y los textos cuando me siento a escribirlo, esos son como los dos casos que mejor me quedan a mí. ¿Está bien? Ahora, cuando uno va a citar, tiene que prestar atención, ¿sí?, a estos aspectos que tenemos acá. Acá lo que nos dicen es, en primer lugar, revisar bien, ¿sí?,
cómo se escriben los apellidos, que estén bien completos y que no tengan faltas. Después también siempre intentar ir a la fuente primaria, es decir, al texto de origen y de primera edición, ¿sí? Si pasa, que a ustedes les puede suceder, que trabajan con un marco teórico en donde no hay una publicación, pero sí hay un responsable, bueno, darle a conocer eso al responsable. Acá lo que les he comentado en otras oportunidades, de que si ustedes están haciendo una publicación, una producción, como puede ser, repito, la producción de una planificación, bueno, que no sea, ¿sí? Que no esté sobrecargada de citas directas e indirectas, sino que tiene que haber una producción de ustedes, ¿sí? Esto que yo les estoy contando, chicas, y que ustedes podrán decir, Nico, ¿por qué me está explicando todo esto? Si a mí para qué me sirve, les cuento que el último concurso del cual yo participé en la universidad, y que por suerte me fue bien, hubo un montón de gente que fue desestimada del concurso porque la acusaron de plagio. Las acusaron de plagio porque en sus respectivas producciones, y había que entregar una planificación con modelo de planificación y todo, había fragmentos que no habían sido citados y no eran de ellos, había fragmentos que se los atribuían a otros autores o a autores que no existían o a autores que no habían dicho eso. Digo, esto, chicas, realmente se mira ahora. Y más, les quiero contar esto, con el avance que tenemos en relación a las nuevas tecnologías. Hoy en día ustedes copian una oración de una cita que ustedes pusieron en una plan y lo que fuera, y la escribo en Google y a mí me aparece de dónde salió eso, ¿sí? Entonces, es importante poder, de alguna manera, dar cuenta de esto y que siempre quede bien plasmado, que se note claramente cuando estamos en el texto frente a una producción de ustedes y cuando ustedes están citando a otro autor. Bien, otra cuestión interesante que les quiero marcar es el caso cuando ustedes se encuentran leyendo un texto y pensemos que ese texto, la autora es Marín, y dentro del libro de Marín hay una cita de Delia Lerner, ¿sí? Bueno, y ustedes lo que quieren es utilizar la cita de Delia Lerner. No van a leer el libro de Delia Lerner, sino que lo sacan directamente, ¿sí? del libro de Marín. Bueno, ahí tenemos, ¿sí? Les voy a mostrar citas secundarias acá, disculpen, ¿sí? Bueno, ¿cómo nos manejamos? ¿Ven? Ayala 1983, como se citó en Sánchez 2009. Esta es la forma de poder señalar la cita, ¿sí? Que viene de otro texto. Bien, acá tenemos ya un análisis más en profundidad en relación a las citas parafraseadas, que lo que plantea, ¿sí? Es, bueno, en realidad un escritor experto intenta dentro de lo posible no utilizar muchas citas directas. Yo a ustedes les digo, generen un equilibrio en su producción. Lo que dicen es que un escritor avesado en estos temas, lo que hace generalmente es parafrasear diferentes ideas y ir trabajando con eso. De hecho, hacen el comentario acá de que los profesores, cuando un alumno ven un trabajo de un alumno que tiene muchas citas directas, entienden como que ese alumno en realidad lo que quiere es aumentar el cuerpo del trabajo, ¿sí? A veces la verdad es que sucede eso. Ahora, siempre, aunque sea un parafraseo, tiene que quedar en claro cuando ustedes están parafraseando una idea, de quién es la idea y quién es el autor. ¿Está bien? Acá, por ejemplo, ¿sí? Nos hace una pregunta que es muy interesante. Cuando estamos parafraseando, dice, bueno, hay que incluir el número de página. Entonces, acá lo que nos plantean es que siempre tiene que estar el año y el apellido del autor. No es necesario que en esos casos, ¿sí? esté el número de página. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, en el que no está, otro en el que
lo agregan pero al final de cuando se termina ese parafraseo, ¿sí? Pero no es condición indispensable. Cuando estamos ante una cita directa que va entre comillas, chicas, ahí sí debe aparecer, ¿sí? Bueno, acá tenemos el caso, por ejemplo, cuando tenemos una paráfrasis que es larga, ¿sí? Generalmente cuando uno tiene que hacer una paráfrasis larga, corta con esa paráfrasis con un punto de aparte, ¿sí? Ya cuando arrancamos el otro párrafo entendemos que esa paráfrasis se terminó, ¿sí? A no ser que ustedes agreguen un conector, ¿sí? Que a nosotros nos ayude a darnos cuenta que lo que sigue en el otro párrafo nuevo también pertenece a ese autor. Ahora, en la cita textual o directa, sabemos que va entre comillas y se copia textual como está en el libro, ¿sí? Si tenemos menos de 40 palabras, ¿sí? Va en el texto, encierra la cita con comillas dobles y la cita aparece en la mitad de una oración en tu texto, finaliza el pasaje con comillas, ¿sí? Ahora, acá tenemos, por ejemplo, casos, ¿sí? En donde ponemos las citas entre comillas, ¿no? ¿Ven? Empieza acá, mitad de la oración, termina ahí, número de página y continúa la oración. ¿Está bien? Los casos que tenemos acá, chicas, tenemos en donde la cita lo es todo, digamos, ¿sí? En donde la cita de alguna forma viene a ser como una síntesis de lo relevante del texto que se quiere armar, que sería el segundo caso, y en el tercero cuando finaliza, se utiliza para finalizar. Pero vean que en todos se respeta esta idea de ir entrecomillada la frase, ¿sí? Y entre paréntesis los datos del autor, año y número de página. Ahora bien, cuando la cita tiene menos de 40 palabras, ¿sí? Nos manejamos como plantea acá el texto. Se abren comillas, ¿sí? Se cierran las comillas y automáticamente se pone el número de página. ¿Está bien? Y antes ustedes hicieron ya, como se ve, apellido y año de publicación, ¿sí? Se puede poner este dato de esta forma o también que sea la cita entrecomilladas y al final de la cita automáticamente que aparezca apellido del autor, año y página, ¿sí? De publicación. Cuando la cita tiene más de 40 palabras, bueno, ahí no se utilizan las comillas, ¿sí? Se utilizan los dos puntos y la cita va centrada. Acá una de las diferencias que tenemos es que la cita textual con menos de 40 palabras, además de estar entrecomillada, va en cursiva, y esta cita de más de 40 palabras no va en cursiva, ¿sí? Ahí tenemos otra diferencia más, además de que no lleva, ¿sí? Las comillas. Después funciona igual que la cita breve en relación a su estructura. Ustedes pueden poner apellido, año y después al final el número de página, ¿sí? Como les decía, esta, cuando es mayor a las 40 palabras, siempre va con una separación, con sangría a los costados, centrada. Es la forma de poder distinguir una cita. Yo lo que sí voy a hacer es una observación desde el estilo, y la verdad que teniendo en cuenta que ustedes, por ejemplo, hablo de una fundamentación que tiene alrededor de 2 carillas, 3, planteándolo como una locura, yo les diría que intenten no utilizar este tipo de citas textuales tan extensas. ¿Está bien? Sino manejarnos, cuando tienen que hacer algo de esto, manejarnos con el parafraseo.
y sí utilizar la cita directa para citas menores de 40 palabras. Ese es un gran consejo que les puedo dar para que el texto quede armonioso. Repito, si yo tengo que manejar citas de más de 40 palabras, yo intentaría esa cita parafrasearla. Citas de menos de 40 palabras, esa cita sí la trabajaría del orden de forma textual. ¿Está bien? Bueno, hasta acá quiero trabajar. Miren que solamente llevo 20 y pico de minutos hablando nada más que de las notas al pie y de las citas, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente: en nuestro próximo encuentro vamos a trabajar con referencias bibliográficas y con toda la bibliografía, cómo se cita la bibliografía virtual, ¿sí? Y también vamos a ver todo lo que tiene que ver con títulos, tamaños de letras, ¿sí? Eso. Bueno, les repito, la idea es que los profes van a cuando ustedes entreguen los trabajos de ahora en más, nos manejamos con las normas APA 2020, y que ustedes cuando, no sé, Débora les pide un trabajo, entreguen bajo este formato, lo mismo el resto de los profes. Bueno, una cosa que les quiero mencionar nuevamente es: no se enloquezcan con esto, hay que hacerlo mientras uno va escribiendo. Esto no se memoriza, esto se va actualizando año a año. Para que tengan idea, cuando yo empecé a escribir, cuando empecé en mi profesorado y tenía que entregar mis primeros trabajos, las citas se manejaban de otra manera, el orden de presentación de autor, fecha iba de otra forma, ¿sí? Y bueno, y esto se va actualizando y va cambiando. Así que lo que sí les recomiendo, que creo que se los dije en la clase anterior, es tener esto bien a mano. Si lo pueden imprimir, genial, así que cuando ustedes están sentadas escribiendo, lo tienen ahí cerca y tienen una referencia. Y también el consejo que doy, después podríamos trabajar esto: uno puede programar el Word para ya tener todas estas referencias establecidas. Por ejemplo, de cómo poner la bibliografía, cuando veamos en la clase que viene cómo se agregan los datos bibliográficos, todo. Hay una forma de trabajar con Word y ya gestionarlo desde ahí también. Así que bueno, espero que les haya interesado esto. Les comento que les va a servir no solo para las planis, no solo para el Ateneo, sino para todo lo que tienen por delante, ¿sí? Así que está buenísimo que puedan manejar este aspecto formal de una producción del texto, ¿sí? Bueno, chicas, nos vemos la semana que viene. Espero que estén bien. Espero que les esté yendo bien con la producción de sus títeres de dedo. Y en el encuentro que viene seguimos abordando esto. Bueno, saludos.